Niño es atrapado robando la nevera de un millonario, pero nadie esperaba que esta actitud desesperada del niño desencadenaría consecuencias fundamentales para su vida y la de su pobre madre. El silencio de la noche envolvía la imponente mansión del Sr. Rodrigo Velázquez, un monumento a la opulencia que se alzaba en el corazón del barrio más exclusivo de la ciudad. Dentro de sus muros de mármol y oro, un pequeño intruso se movía con la cautela de un gato, sus pies descalzos apenas rozando el frío suelo de la cocina. Pedro, un niño de apenas 8 años, sentía su corazón latir con fuerza contra su pecho huesudo. Sus grandes ojos marrones, demasiado serios para su edad, escudriñaban la penumbra en busca de su objetivo, la enorme nevera de acero inoxidable que prometía un festín con el que solo podía soñar. Con manos temblorosas, Pedro abrió la puerta del refrigerador. Una luz fría bañó su rostro demacrado, revelando mejillas hundidas y ojeras profundas. El aroma de la abundancia lo golpeó como una ola, haciendo que su estómago rugiera con una ferocidad que lo asustó. Solo un poco, se susurró a sí mismo, como si intentara convencerse de que lo que hacía no estaba tan mal. Mamá no tiene que saberlo. Sus dedos delgados se cerraron alrededor de un trozo de pollo frío, restos de la cena de los patrones. Sin pensarlo 2 veces, Pedro se llevó la carne a la boca, masticando con desesperación. El sabor explotó en su paladar, tan intenso que casi lo hizo llorar. Mientras comía, los recuerdos de los últimos meses lo asaltaron. La muerte de su padre, las interminables noches de llanto de su madre, el constante murmullo de deudas y pagos atrasados que se colaba por debajo de la puerta de su pequeña habitación en el área de servicio. Pedro sabía que su madre, doña María, trabajaba más duro que nunca. La veía salir antes del amanecer y regresar mucho después de que las estrellas hubieran aparecido en el cielo. Pero a pesar de sus esfuerzos, la comida en su mesa se había vuelto escasa, y las sonrisas aún más. Con cada bocado que engullía, Pedro sentía una mezcla de alivio y culpa. Alivio por el hambre que finalmente cedía, y culpa por tomar lo que no le pertenecía. Pero el hambre, esa bestia implacable que había hecho su hogar en su estómago durante semanas, era más fuerte que cualquier remordimiento. Tan absorto estaba en su festín clandestino que no notó el suave sonido de pasos acercándose. No fue hasta que una voz grave y autoritaria rompió el silencio que Pedro se dio cuenta de que ya no estaba solo. ¿Qué demonios está pasando aquí? El Sr. Rodrigo Velázquez, dueño de la mansión y empleador de su madre, estaba de pie en la entrada de la cocina, su imponente figura recortada contra la tenue luz del pasillo. Pedro se congeló, un trozo de pollo a medio camino de su boca. El miedo lo paralizó, incapaz de moverse o hablar. En ese momento, supo que todo estaba perdido. No solo había sido atrapado robando, sino que seguramente su madre perdería su trabajo por su culpa. El Sr. Velázquez dio un paso adelante, su rostro una máscara de sorpresa e indignación. Tú eres el hijo de María, ¿verdad? ¿Qué crees que estás haciendo? Antes de que Pedro pudiera responder, el sonido de pasos apresurados llenó el aire. Doña María apareció en la cocina, jadeante y con el rostro pálido de terror. Pedro, ¿qué haces aquí? Señor Velázquez, yo puedo explicarlo, balbuceó, colocándose instintivamente entre su hijo y su patrón. El Sr. Velázquez levantó una mano, silenciando las súplicas de María. Sus ojos se movieron del rostro aterrorizado de Pedro a la figura temblorosa de su madre, y luego a los restos de comida esparcidos en el suelo. Por un momento, el silencio fue tan denso que Pedro podía escuchar el latido de su propio corazón. Esperaba gritos, amenazas, la sentencia que los condenaría a él y a su madre a una vida aún más dura de la que ya llevaban. Pero entonces, algo inesperado sucedió. La expresión del Sr. Velázquez cambió, suavizándose casi imperceptiblemente. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores,
se llenaron de una emoción que Pedro no pudo identificar. María, dijo finalmente el Sr. Velázquez, su voz sorprendentemente suave, creo que tú y yo necesitamos hablar. Y con esas palabras, el destino de Pedro y su madre comenzó a cambiar, aunque ninguno de ellos lo supiera en ese momento. La noche que había comenzado con hambre y desesperación estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente. El Sr. Rodrigo Velázquez observó con atención la escena frente a él. Pedro, aún sentado en el suelo de la cocina, se aferraba a los restos de comida como si fueran un salvavidas. Doña María, por su parte, temblaba visiblemente, sus ojos alternando entre su hijo y su empleador. María, repitió Rodrigo, su voz más suave de lo que cualquiera de sus empleados había escuchado jamás. Llevemos a tu hijo a la sala. Creo que todos necesitamos sentarnos y hablar. María asintió mecánicamente, ayudando a Pedro a levantarse. El niño se tambaleó ligeramente, como si el peso de lo que había hecho finalmente lo golpeara. Juntos, siguieron al Sr. Velázquez por el pasillo iluminado tenuemente hasta llegar a una elegante sala de estar. Siéntense, por favor, indicó Rodrigo, señalando un lujoso sofá de cuero. Pedro y María obedecieron, sus cuerpos tensos y preparados para lo peor. Rodrigo tomó asiento frente a ellos, su mirada fija en Pedro. El niño, por primera vez desde que fue descubierto, levantó la vista y enfrentó los ojos de su patrón. Lo que vio lo sorprendió. No había ira en esos ojos, sino una mezcla de curiosidad y... ¿era eso compasión? Pedro, comenzó Rodrigo, inclinándose ligeramente hacia adelante, ¿puedes decirme por qué estabas en la cocina a estas horas? María intentó intervenir, pero Rodrigo levantó una mano, silenciándola suavemente. Por favor, María. Quiero escucharlo de él. Pedro tragó saliva, reuniendo todo su coraje. Yo tenía hambre, señor, confesó, su voz apenas un susurro. Hace días que no comemos bien en casa. Mamá siempre me da su parte, pero yo sé que ella también tiene hambre. Yo solo quería comer algo. Las palabras de Pedro cayeron como piedras en el silencio de la sala. María ahogó un sollozo, cubriendo su rostro con sus manos. Rodrigo, por su parte, permaneció inmóvil, su expresión indescifrable. María, dijo finalmente, volviéndose hacia la mujer, ¿es esto cierto? ¿Por qué no me dijiste que estaban pasando por dificultades? María levantó la vista, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Señor Velázquez, yo... tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo, de que pensara que no era capaz de cuidar a mi hijo. Después de que mi esposo falleciera, dejándonos con tantas deudas. He estado trabajando día y noche, pero apenas alcanza para pagar lo que debemos. Yo. Su voz se quebró, incapaz de continuar. Pedro, en un acto de valentía, tomó la mano de su madre, apretándola suavemente. Rodrigo se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, su silueta recortada contra la noche estrellada. Por un momento, pareció perdido en sus pensamientos. Cuando se volvió hacia ellos, su rostro mostraba una determinación que Pedro nunca había visto antes. María, Pedro, comenzó, su voz firme pero amable. Lo que ha sucedido esta noche es inaceptable. No puedo permitir que mis empleados, o sus hijos, pasen hambre bajo mi propio techo. Pedro y María contuvieron la respiración, esperando lo peor. Pero lo que vino a continuación los dejó atónitos. A partir de mañana, las cosas van a cambiar, continuó Rodrigo. María, vamos a revisar tu contrato y tu salario. Y en cuanto a ti, Pedro. El niño se tensó, preparándose para un castigo. Pero las palabras del Sr. Velázquez lo sorprendieron. Creo que un joven con tu valentía y determinación merece una oportunidad.
¿Te gustaría aprender a cocinar, Pedro? Podría arreglar que nuestro chef te dé algunas lecciones. Los ojos de Pedro se abrieron de par en par, una mezcla de incredulidad y esperanza iluminando su rostro. De verdad, señor. Rodrigo asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. De verdad. Pero con una condición: la próxima vez que tengas hambre, o que necesites algo, vendrás directamente a mí. ¿Entendido? Pedro asintió vigorosamente, mientras María rompía en llanto, esta vez de alivio y gratitud. Esa noche, lo que había comenzado como un acto de desesperación se transformó en el inicio de algo nuevo y esperanzador. Mientras Pedro y María regresaban a su pequeña habitación en el área de servicio, el futuro, por primera vez en mucho tiempo, parecía un poco más brillante. La mañana siguiente amaneció con una atmósfera diferente en la mansión Velázquez. Pedro se despertó temprano, los eventos de la noche anterior aún frescos en su memoria. Por un momento, temió que todo hubiera sido un sueño, pero el aroma de pan recién horneado que se colaba por debajo de la puerta le confirmó que algo había cambiado. En la cocina, encontró a su madre y al Sr. Velázquez sentados en la mesa, tazas de café humeante frente a ellos. La escena era tan inusual que Pedro se detuvo en seco, inseguro de cómo proceder. «Buenos días, Pedro», saludó el Sr. Velázquez, su voz sorprendentemente cálida. «Ven, siéntate con nosotros. Hay mucho de qué hablar». Con pasos vacilantes, Pedro se acercó a la mesa. Su madre le dirigió una sonrisa temblorosa, sus ojos aún rojos por el llanto de la noche anterior. «Pedro», comenzó doña María, su voz quebradiza, le estaba contando al Sr. Velázquez sobre nuestra situación. El Sr. Velázquez asintió, su expresión seria pero compasiva. «Pedro, tu madre me ha explicado las dificultades por las que han estado pasando desde la muerte de tu padre. Lamento mucho no haberme dado cuenta antes». Pedro bajó la mirada, avergonzado. «Lo siento por haber robado comida, señor. No volverá a suceder». «No, no volverá a suceder», confirmó Rodrigo, «porque a partir de hoy las cosas van a cambiar». Con esas palabras, Rodrigo comenzó a detallar los cambios que implementaría. El salario de María sería aumentado, y se le ofrecería ayuda para manejar las deudas dejadas por su difunto esposo. Además, Pedro recibiría educación y, tal como se había prometido la noche anterior, lecciones de cocina. Mientras escuchaba, Pedro sintió una mezcla de emociones abrumadoras: alivio, gratitud, pero también una punzada de culpa. «Señor Velázquez», interrumpió tímidamente, «¿por qué está haciendo todo esto por nosotros?». Rodrigo guardó silencio por un momento, su mirada perdida en el contenido de su taza. Cuando habló, su voz estaba cargada de una emoción que Pedro no había escuchado antes. «Cuando era niño», comenzó Rodrigo, «mi familia pasó por tiempos difíciles. Hubo días en los que no sabíamos si tendríamos algo para comer. Recuerdo el hambre, la desesperación». Su voz se apagó por un momento antes de continuar. «Un día, desesperado como tu anoche, robé una hogaza de pan de una panadería. El dueño me atrapó, pero en lugar de llamar a la policía, me ofreció trabajo. Esa oportunidad cambió mi vida». Pedro y María escuchaban atónitos. Nunca habían imaginado que el exitoso y aparentemente implacable hombre de negocios hubiera pasado por algo así. «Esa experiencia me enseñó dos cosas», continuó Rodrigo. «Primero, que a veces la desesperación nos lleva a hacer cosas que normalmente no haríamos. Y segundo, que un acto de compasión puede cambiar el curso de una vida». Se volvió hacia Pedro, sus ojos brillantes con una mezcla de determinación y esperanza. «Anoche, cuando te vi en la cocina, me vi a mí mismo. Y decidí que haría lo que aquel panadero hizo por mí, darte una oportunidad».
Las palabras de Rodrigo cayeron sobre Pedro como una cálida manta, disipando el frío de la culpa y el miedo que había sentido. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. «Gracias, Señor», murmuró, su voz cargada de emoción. «Le prometo que no lo defraudaré». Rodrigo sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro habitualmente serio. «Estoy seguro de que no lo harás, Pedro. Ahora, ¿qué te parece si comenzamos con tu primera lección de cocina?» Los ojos de Pedro se iluminaron con entusiasmo. «Ahora mismo». «No hay mejor momento que el presente», afirmó Rodrigo, levantándose de la mesa. «María, ¿nos acompañas?». Mientras seguían a Rodrigo hacia la cocina principal de la mansión, Pedro sintió como si estuviera entrando en un nuevo mundo. Los brillantes utensilios de cocina, los electrodomésticos de última generación, todo parecía mágico y lleno de posibilidades. «Bien, Pedro», dijo Rodrigo, colocándose un delantal, «¿qué te gustaría aprender a cocinar primero?». Pedro pensó por un momento, recordando todas las veces que había visto a su madre preparar con amor sus platos favoritos, incluso en los momentos más difíciles. «Me gustaría aprender a hacer arroz con pollo», respondió finalmente. «Es el plato favorito de mamá, pero hace mucho que no podemos prepararlo». Rodrigo asintió, visiblemente conmovido por la elección del niño. «Arroz con pollo será, entonces. María, ¿nos ayudas?». Y así, en esa luminosa mañana, la cocina de la mansión Velázquez se llenó de risas, el aroma de especias y el sonido de una familia que comenzaba a sanar. Mientras Pedro aprendía a medir el arroz y a sazonar el pollo, sentía que estaba aprendiendo mucho más que una receta. Estaba aprendiendo sobre segundas oportunidades, sobre la bondad de los extraños y sobre el poder transformador de la compasión. La vida de Pedro y María había dado un giro inesperado, y aunque el camino por delante aún era incierto, por primera vez en mucho tiempo, estaba lleno de promesas y posibilidades. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de cambios para Pedro y María. La mansión Velázquez, que antes parecía un mundo inalcanzable, se había convertido en un espacio de oportunidades y aprendizaje. Pedro se despertaba cada mañana con una energía renovada, ansioso por sus lecciones de cocina. El chef de la mansión, un hombre robusto llamado Javier, había tomado al niño bajo su tutela con un entusiasmo contagioso. Juntos, exploraban los secretos de la cocina, desde las técnicas básicas hasta los platos más elaborados. «Recuerda, Pedro», decía Javier mientras le enseñaba a cortar verduras, «la cocina es un arte, pero también una ciencia. Cada ingrediente, cada técnica, tiene su razón de ser». Pedro absorbía cada palabra, cada gesto, con una avidez que sorprendía incluso al experimentado chef. Sus pequeñas manos, antes temblorosas por el hambre, ahora se movían con creciente confianza entre sartenes y cuchillos. Mientras tanto, María experimentaba sus propios cambios. L.S.R. Velázquez había cumplido su promesa de revisar su contrato y salario. Ahora, no solo podía pagar las deudas pendientes, sino que también podía permitirse pequeños lujos que antes eran impensables. Una tarde, mientras Pedro practicaba la preparación de una salsa, María entró en la cocina con lágrimas en los ojos. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Pedro, alarmado. María sonrió entre lágrimas. «Nada malo, mi amor. Es solo que acabo de pagar la última cuota de las deudas de tu padre. Estamos libres, Pedro. Por fin estamos libres». La noticia fue recibida con júbilo. Javier propuso preparar un festín para celebrar, y pronto la cocina se llenó de risas y el aroma de platos especiales. L.S.R. Velázquez, atraído por la conmoción, se unió a la celebración. Observando a Pedro moverse con confianza por la cocina, una sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro. «Has progresado mucho, Pedro», comentó.
¿Cómo te sientes? Pedro se detuvo un momento, reflexionando. Me siento vivo, Señor. Como si pudiera hacer cualquier cosa. Rodrigo asintió, complacido. Ese sentimiento, Pedro, es el sabor del potencial. Nunca lo olvides. A medida que pasaban las semanas, los cambios en Pedro se hacían cada vez más evidentes. No solo había ganado peso, recuperando el brillo saludable en sus mejillas, sino que también mostraba una confianza y madurez más allá de sus años. Una mañana, mientras desayunaban juntos, una nueva costumbre que el Sr. Velázquez había instaurado, Pedro hizo una pregunta que tomó a todos por sorpresa. Sr. Velázquez, ¿cree que algún día podré cocinar para otros niños que pasan hambre, como yo antes? El silencio cayó sobre la mesa. María miró a su hijo con una mezcla de orgullo y asombro, mientras Rodrigo parecía profundamente conmovido. Pedro, respondió finalmente, creo que esa es una idea maravillosa. De hecho, ¿qué te parecería si empezamos a planear algo así? Los ojos de Pedro se iluminaron. ¿De verdad? Podríamos hacerlo. Por supuesto, afirmó Rodrigo. Podríamos organizar eventos benéficos, clases de cocina para niños de escasos recursos. Las posibilidades son infinitas. La idea prendió como fuego, y pronto todos estaban inmersos en una animada discusión sobre cómo llevarla a cabo. Pedro sentía que su corazón iba a estallar de emoción. No solo había encontrado una pasión en la cocina, sino también un propósito. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Pedro reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. De pasar hambre a soñar con alimentar a otros, de sentirse indefenso a creer que podía marcar la diferencia. Mirando por la ventana hacia el cielo estrellado, Pedro hizo una promesa silenciosa. Juró que aprovecharía al máximo esta oportunidad, no solo por él y su madre, sino por todos los niños que, como él hace no mucho, se acostaban con el estómago vacío y el corazón lleno de desesperanza. El futuro, que antes parecía una sombra amenazante, ahora brillaba con la promesa de días mejores. Y Pedro estaba listo para abrazar cada momento de este nuevo amanecer. Los meses pasaron, y con ellos, Pedro se sumergió cada vez más en el mundo de la gastronomía. La cocina de la mansión Velázquez se había convertido en su segundo hogar, un laboratorio donde experimentaba con sabores y técnicas bajo la atenta mirada del chef Javier y el apoyo incondicional del Sr. Velázquez. Sin embargo, el camino no estaba exento de desafíos. Pedro pronto descubrió que la cocina, como la vida misma, estaba llena de altibajos. Una tarde, mientras intentaba preparar un soufflé para impresionar al Sr. Velázquez, Pedro enfrentó su primera gran decepción culinaria. A pesar de seguir la receta al pie de la letra, el soufflé se desinfló apenas salió del horno, convirtiéndose en una masa triste y pegajosa. No lo entiendo, murmuró Pedro, conteniendo las lágrimas de frustración. Hice todo como decía la receta. El chef Javier, lejos de regañarlo, colocó una mano reconfortante sobre su hombro. Pedro, en la cocina, como en la vida, no todo sale perfecto a la primera. Lo importante es aprender de los errores y volver a intentarlo. Esas palabras resonaron en Pedro, recordándole los momentos difíciles que había superado con su madre. Con renovada determinación, se dispuso a intentar nuevamente, esta vez prestando atención a cada detalle, desde la temperatura del horno hasta la forma de batir las claras. Mientras tanto, María también enfrentaba sus propios desafíos de adaptación. Aunque agradecida por las nuevas oportunidades, a veces se sentía abrumada por los cambios en su vida y la de su hijo. Una noche, después de que Pedro se hubiera ido a dormir, María compartió sus preocupaciones con el Sr. Velázquez. A veces temo que Pedro olvide de dónde venimos, confesó. Que toda esta abundancia lo haga perder de vista los valores que he intentado inculcarle.
Rodrigo escuchó atentamente, asintiendo con comprensión. María, entiendo tu preocupación. Pero he observado a Pedro, y puedo asegurarte que no ha olvidado sus raíces. De hecho, creo que su pasado es lo que lo impulsa a esforzarse tanto. Para demostrarlo, Rodrigo compartió con María una conversación que había tenido con Pedro días atrás. El niño había expresado su deseo de usar sus nuevas habilidades para ayudar a otros niños en situación de calle, recordando vívidamente cómo se sentía pasar hambre. Las palabras de Rodrigo tranquilizaron a María, pero también la inspiraron a tomar un papel más activo en la nueva vida de su hijo. Comenzó a participar en las lecciones de cocina, compartiendo recetas familiares y historias de su propia infancia, asegurándose de que Pedro mantuviera una conexión con sus raíces. A medida que Pedro progresaba en sus habilidades culinarias, también comenzó a enfrentar nuevos retos fuera de la cocina. L.C.R. Velázquez insistió en que retomara sus estudios, contratando tutores privados para ponerlo al día con su educación. Al principio, Pedro se sintió abrumado por la carga adicional. Dividir su tiempo entre la cocina y los libros parecía una tarea imposible. Hubo noches de frustración, donde las ecuaciones matemáticas se mezclaban en su mente con recetas de cocina. No puedo hacerlo todo, se quejó una noche, dejándose caer exhausto en una silla de la cocina. L.C.R. Velázquez, que pasaba por allí, se detuvo al escucharlo. Pedro, dijo, sentándose a su lado, la vida rara vez nos presenta desafíos que no podamos superar. El secreto está en encontrar el equilibrio. Juntos, elaboraron un horario que permitía a Pedro dedicar tiempo tanto a sus estudios como a su pasión por la cocina. L.C.R. Velázquez incluso sugirió formas de combinar ambos mundos, como usar las matemáticas para calcular proporciones en las recetas o estudiar la química detrás de los procesos culinarios. Con el tiempo, Pedro no solo se adaptó a su nueva rutina, sino que comenzó a destacar en ambas áreas. Sus calificaciones mejoraron notablemente, y su comprensión de la cocina se volvió más profunda y sofisticada. Un día, mientras preparaba una compleja salsa francesa, Pedro se dio cuenta de cuánto había crecido. Ya no era el niño asustado que robaba comida en la oscuridad, sino un joven chef en formación con un futuro brillante por delante. Chef Javier, llamó, una sonrisa de realización iluminando su rostro. Creo que estoy listo para intentar ese soufflé de nuevo. Javier sonrió, reconociendo el brillo de confianza en los ojos de su joven aprendiz. Adelante, Pedro. Muéstranos lo que has aprendido. Mientras Pedro se ponía manos a la obra, María y el S.R. Velázquez observaban desde la puerta de la cocina, intercambiando miradas de orgullo y satisfacción. El camino había sido difícil, lleno de adaptaciones y aprendizajes, pero cada desafío superado había forjado un Pedro más fuerte, más sabio y más determinado que nunca. El aroma del soufflé horneándose llenó la cocina, una promesa aromática de que, con perseverancia y apoyo, cualquier obstáculo podía ser superado. La tarde caía sobre la mansión Velázquez, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Pedro se encontraba en la terraza, disfrutando de un momento de tranquilidad después de un largo día de estudio y práctica en la cocina. El aroma de las rosas del jardín se mezclaba con el persistente olor a especias en sus manos, un recordatorio constante de su nueva vida. De repente, el sonido de una discusión acalorada llegó a sus oídos. Las voces provenían del estudio del S.R. Velázquez, una habitación que siempre había sido un misterio para Pedro. Movido por la curiosidad, se acercó sigilosamente a la ventana entreabierta. «No puedes seguir ignorando tu pasado, Rodrigo», exclamaba una voz femenina que Pedro no reconoció. «Esa niña tiene derecho a saber quién es su padre». «Baja la voz, Elena», respondió el S.R. Velázquez, su tono tenso pero controlado. «Ya hemos discutido esto. Ella está mejor sin saber de mí». Pedro se quedó paralizado. El S.R.
¿Velázquez tenía una hija? ¿Por qué lo mantenía en secreto? Antes de que pudiera escuchar más, sintió una mano en su hombro. Se giró sobresaltado para encontrarse cara a cara con su madre. «Pedro», susurró María, su expresión una mezcla de reproche y preocupación, «no deberías estar espiando. Vamos, es hora de cenar». Durante la cena, Pedro no pudo evitar observar al Sr. Velázquez con nuevos ojos. El hombre que había sido su salvador y mentor ahora parecía más humano, más vulnerable. Pedro notó las arrugas de preocupación en su frente, el cansancio en sus ojos que antes había pasado por alto. Esa noche, mientras ayudaba a su madre a lavar los platos, Pedro no pudo contener más su curiosidad. «Mamá», comenzó titubeante, «¿sabías que el Sr. Velázquez tiene una hija?» María dejó caer el plato que estaba secando, que se hizo añicos contra el suelo. Su rostro palideció. «Pedro, ¿dónde escuchaste eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. Avergonzado, Pedro confesó haber oído la conversación. María suspiró profundamente, sentándose en una silla cercana. «Hay cosas del pasado del Sr. Velázquez que no conocemos, Pedro», dijo finalmente, «y no es nuestro lugar juzgar o interferir». Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. En los días siguientes, Pedro no pudo evitar notar cambios sutiles en el comportamiento del Sr. Velázquez. Parecía más distante, preocupado, y a veces lo sorprendía mirando al vacío con una expresión de profunda tristeza. Una tarde, mientras practicaba una nueva receta, Pedro reunió el coraje para abordar el tema. «Sr. Velázquez», comenzó, su voz temblorosa, «¿puedo hacerle una pregunta personal?». Rodrigo lo miró sorprendido, pero asintió. «Adelante, Pedro. Usted tiene una hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro del Sr. Velázquez pasó por una serie de emociones: sorpresa, dolor y finalmente, una profunda resignación. «Sí, Pedro», respondió finalmente, su voz cargada de emoción. «Tengo una hija. Se llama Sofía y tiene más o menos tu edad». Pedro escuchó atentamente mientras Rodrigo le contaba su historia. De cómo, años atrás, había tenido una relación con Elena, la mujer que Pedro había escuchado. De cómo, asustado por la responsabilidad y enfocado en su carrera, había abandonado a Elena cuando ésta quedó embarazada. De cómo el remordimiento lo había perseguido desde entonces, llevándolo a ayudar a otros niños como una forma de redención. «Cuando te vi esa noche en la cocina», concluyó Rodrigo, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas, «vi la oportunidad de hacer algo bien, de ayudar a un niño como debería haber ayudado a mi propia hija». Pedro sintió una mezcla de emociones, compasión por el dolor del Sr. Velázquez, pero también una punzada de desilusión. El hombre que había admirado como un héroe resultaba ser tan imperfecto y humano como cualquier otro. «¿Por qué no intenta arreglarlo?», preguntó Pedro suavemente. «Nunca es tarde para ser un buen padre». Rodrigo miró a Pedro con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Tienes razón, Pedro. Quizás sea hora de enfrentar mi pasado y hacer las cosas bien». Mientras el Sr. Velázquez se retiraba, sumido en sus pensamientos, Pedro se dio cuenta de que había aprendido una valiosa lección. Incluso los héroes tienen defectos, y a veces son precisamente esos defectos los que los impulsan a hacer el bien. Con un suspiro, Pedro volvió a su receta. El pasado podía ser complicado, pero el presente y el futuro aún estaban llenos de posibilidades. Y él estaba determinado a hacerlo mejor con las oportunidades que se le habían dado. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Pedro ya estaba en la cocina, repasando mentalmente cada paso de la receta que había planeado para ese día tan especial. Hoy no era un día cualquiera,
Era el día en que pondría a prueba todo lo que había aprendido en los últimos meses. El Sr. Velázquez había organizado una cena benéfica en la mansión, y Pedro, para su sorpresa y emoción, había sido designado como el chef principal del evento. La responsabilidad era inmensa, y el nerviosismo amenazaba con apoderarse de él. «Respira profundo, Pedro», se dijo a sí mismo, mientras sacaba los ingredientes de la nevera. «Puedes hacerlo». A medida que la mansión cobraba vida, Pedro se sumergió en su tarea. Cortaba, salteaba, horneaba y sazonaba con una concentración que impresionaba incluso al chef Javier, quien supervisaba discretamente desde un rincón de la cocina. María entró a media mañana, su rostro una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Cómo va todo, mi amor?», preguntó, observando el torbellino de actividad en la cocina. Pedro levantó la vista de la salsa que estaba preparando, una sonrisa cansada pero determinada en su rostro. «Todo bajo control, mamá. Aunque confieso que estoy un poco nervioso». María se acercó y le dio un abrazo rápido, teniendo cuidado de no interrumpir su trabajo. «Lo harás maravilloso, Pedro. Recuerda de dónde venimos y cuánto has logrado». Las palabras de su madre le dieron a Pedro un renovado impulso. Sí, había recorrido un largo camino desde aquella noche en que fue descubierto robando comida. Ahora estaba aquí, preparando un banquete para docenas de personas influyentes. El contraste no podía ser más marcado. A medida que se acercaba la hora de la cena, la tensión en la cocina aumentaba. Pedro revisaba obsesivamente cada plato, asegurándose de que todo fuera perfecto. El menú que había diseñado era ambicioso, una fusión de sabores tradicionales con técnicas modernas, un reflejo de su propio viaje culinario. Justo cuando estaba dando los últimos toques al plato principal, el Sr. Velázquez entró en la cocina. Su presencia imponente hizo que todos se detuvieran por un momento. «Pedro», llamó, su voz suave pero seria, «¿puedo hablar contigo un momento?». Con el corazón latiendo aceleradamente, Pedro siguió al Sr. Velázquez hasta un rincón tranquilo de la cocina. ¿Habría cambiado de opinión sobre dejarle preparar la cena? «Pedro», comenzó Rodrigo, colocando una mano sobre el hombro del joven chef, «quiero que sepas que, pase lo que pase esta noche, estoy increíblemente orgulloso de ti. Has recorrido un largo camino en poco tiempo». Pedro sintió que un nudo se formaba en su garganta. «Gracias, señor. No lo decepcionaré». «Lo sé», sonrió Rodrigo. «Pero hay algo más que debes saber. Entre los invitados de esta noche está mi hija Sofía y su madre, Elena». La revelación golpeó a Pedro como un rayo. «¿Su hija? Pero, ¿por qué?». «Porque tenías razón, Pedro», respondió Rodrigo, su voz cargada de emoción. «Es hora de enfrentar mi pasado y hacer las cosas bien. Y quiero que tú seas parte de este momento. De alguna manera, tú me diste el valor para dar este paso». Pedro asintió, abrumado por la confianza que el Sr. Velázquez depositaba en él. «Haré que esta cena sea inolvidable, señor. Para todos». Con una nueva determinación, Pedro volvió a sus tareas. Ahora, cada plato que preparaba no solo era una muestra de sus habilidades culinarias, sino también un puente entre el pasado y el presente, una oportunidad para la sanación y el nuevo comienzo. A medida que los invitados comenzaban a llegar, Pedro se mantuvo enfocado en la cocina, dirigiendo a su equipo con una madurez que velaba su corta edad. Cada plato que salía era una obra de arte, una sinfonía de sabores y texturas. Finalmente, llegó el momento del plato principal. Pedro había elegido preparar un arroz con pollo, pero elevado a un nivel gourmet. Era un homenaje a sus raíces, a las comidas simples pero llenas de amor que su madre solía preparar en los tiempos difíciles. Mientras los camareros servían los platos, Pedro se asomó discretamente al comedor.
Sus ojos recorrieron la mesa hasta que encontraron a una niña de su edad, sentada junto a una mujer que solo podía ser Elena. Sofía, la hija del Sr. Velázquez, miraba su plato con curiosidad. El corazón de Pedro se aceleró cuando vio a Sofía tomar el primer bocado. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Y entonces, una sonrisa se extendió por el rostro de la niña, sus ojos iluminándose con deleite. «Esto está delicioso», exclamó Sofía, lo suficientemente fuerte como para que Pedro la escuchara. El Sr. Velázquez, sentado en la cabecera de la mesa, miró a Pedro y asintió con aprobación y gratitud. En ese momento, Pedro supo que había logrado algo más que preparar una cena exitosa. Había ayudado a tender un puente entre un padre y su hija. Mientras volvía a la cocina para supervisar el postre, Pedro sintió una oleada de emociones. Orgullo por lo que había logrado, gratitud por las oportunidades que se le habían dado, y una profunda sensación de que este era solo el comienzo de algo maravilloso. La noche aún no terminaba, y Pedro sabía que aún quedaban desafíos por delante. Pero por ahora, se permitió saborear el dulce sabor del éxito, tan rico y satisfactorio como cualquier plato que hubiera creado. La cena benéfica había llegado a su fin, y un murmullo de satisfacción y elogios llenaba el aire de la mansión Velázquez. Pedro, exhausto pero rebosante de orgullo, observaba desde la puerta de la cocina cómo los últimos invitados se despedían, todos con sonrisas de satisfacción en sus rostros. «Pedro», llamó el Sr. Velázquez, acercándose con una sonrisa que el joven chef nunca había visto antes, «ven conmigo, por favor. Hay algunas personas que quieren conocerte». Con el corazón latiendo aceleradamente, Pedro siguió a Rodrigo hasta un pequeño grupo que se había quedado rezagado. Entre ellos, reconoció a Elena y a Sofía, la hija del Sr. Velázquez. «Les presento a Pedro, el chef responsable de la maravillosa cena de esta noche», anunció Rodrigo con orgullo evidente en su voz. Los ojos de Sofía se abrieron con asombro. «¿Tú cocinaste todo eso? Pero si tienes mi edad». Pedro sonrió tímidamente, sintiendo sus mejillas enrojecer. «Bueno, tuve mucha ayuda y un gran maestro», dijo, mirando con gratitud al Sr. Velázquez. Elena se adelantó, sus ojos brillantes de emoción. «Pedro, tu comida no solo fue deliciosa, fue transformadora. Especialmente ese arroz con pollo. Me recordó a mi abuela, a mi hogar». Las palabras de Elena tocaron profundamente a Pedro. Había buscado exactamente eso, crear platos que no solo alimentaran el cuerpo, sino también el alma. «Gracias», respondió Pedro, su voz cargada de emoción. «Ese plato es especial para mí. Me recuerda de dónde vengo y cuánto he aprendido». Rodrigo colocó una mano sobre el hombro de Pedro. «Pedro tiene una historia increíble», dijo, mirando significativamente a Elena y Sofía. «Una historia que me enseñó mucho sobre segundas oportunidades y el poder de la compasión». Mientras Rodrigo compartía brevemente la historia de Pedro, el joven chef notó cómo los ojos de Sofía se llenaban de una mezcla de asombro y algo más. «¿Entendimiento, quizás?» «Papá», dijo Sofía suavemente, tomando la mano de Rodrigo, «¿podríamos invitar a Pedro y a su mamá a cenar con nosotros algún día? Me gustaría aprender más sobre cocina». La pregunta tomó a todos por sorpresa. Rodrigo miró a Elena, quien asintió con una sonrisa cálida. «Creo que es una idea maravillosa, cariño», respondió Rodrigo, su voz quebrada por la emoción. En ese momento, María se acercó al grupo, atraída por la escena. Pedro la presentó con orgullo, y pronto, lo que había comenzado como una conversación formal se convirtió en un cálido intercambio de historias y risas. Mientras los adultos conversaban, Sofía se acercó a Pedro. «¿Crees que podrías enseñarme a hacer ese arroz con pollo?», preguntó con timidez. Pedro sonrió ampliamente.
Claro que sí. Es una receta de mi mamá, pero con algunos toques especiales que aprendí aquí. Estaré encantado de enseñarte. A medida que la noche avanzaba, Pedro se dio cuenta de que estaba siendo testigo de algo extraordinario. Vio cómo las barreras entre el Sr. Velázquez y su hija comenzaban a derretirse, como Elena y Rodrigo compartían miradas de reconciliación, y como su propia madre se integraba naturalmente en esta nueva dinámica familiar. Finalmente, cuando los últimos invitados se habían ido y la mansión quedó en silencio, Pedro se encontró en la cocina con el Sr. Velázquez, María, Elena y Sofía. El chef Javier les había preparado un té para calmar los ánimos después de la emocionante velada. Pedro, dijo el Sr. Velázquez, levantando su taza en un brindis informal, esta noche has logrado mucho más que preparar una cena exitosa. Has ayudado a unir a una familia, y has demostrado que con pasión, dedicación y un corazón abierto, se pueden superar cualquier obstáculo. Gracias, señor, respondió Pedro, sintiendo que las palabras no eran suficientes para expresar su gratitud. Pero nada de esto hubiera sido posible sin la oportunidad que usted me dio. Creo que todos hemos aprendido valiosas lecciones, intervino Elena, sonriendo cálidamente. Sobre perdón, segundas oportunidades y el poder transformador de un acto de bondad. Mientras el grupo compartía historias y planes para el futuro, Pedro reflexionó sobre el increíble viaje que había emprendido. De un niño hambriento robando comida, se había convertido en un chef prometedor con un futuro brillante por delante. Pero más importante aún, había sido parte de algo más grande que él mismo, la sanación y reunión de una familia. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Pedro supo que había encontrado su verdadera vocación. No solo cocinaría para alimentar cuerpos, sino para nutrir almas, unir personas y, tal vez, cambiar vidas, un plato a la vez. El aroma del éxito era dulce, pero Pedro sabía que este era solo el comienzo de una aventura aún más grande y sabrosa. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.